Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema estructura de la materia y en particular la nomenclatura y formulación de hidruros e hidróxidos. Los hidruros son combinaciones con el hidrógeno. Pueden ser metales con hidrógeno o no metales con hidrógeno. Analizaremos inicialmente los hidruros metálicos, combinaciones de metal con el hidrógeno. Pero atención, porque dado que el metal siempre opera con estado de oxidación positivo, el hidrógeno en los hidruros metálicos va a presentar una importante excepción al comportamiento. El comportamiento del hidrógeno prácticamente siempre es +1, a excepción del hidrógeno libre que es 0. En el hidrógeno combinado siempre nos encontramos en el estado de oxidación +1, con la excepción de los hidruros metálicos en los cuales al enfrentarse a un metal que es positivo, el hidrógeno debe operar con carácter negativo. Por ejemplo, el AlH3. Analicemos como siempre este comportamiento. Tengamos en cuenta que la carga del hidrógeno al estar enfrentado a un metal debe ser -1. Si hay 3 hidrógenos, la carga negativa total aportada deberá ser -3. Esto obliga al aluminio, como ya sabemos, a aportar carga +3. De hecho, en nuestra tabla de estados de oxidación analizada en un vídeo anterior, ya nos encontramos con que el aluminio operaba mayoritariamente en estado de oxidación +3. La nomenclatura tradicional va a llamar a esta sustancia, dado que el aluminio solo opera con estado de oxidación +3, hidruro alumínico. Stokes llamará a esta sustancia hidruro de aluminio 3, especificando el estado de oxidación del metal en números romanos y entre paréntesis como siempre. Y finalmente la IUPAC llamará a esta sustancia trihidruro, 3 hidruros de aluminio. Es importante destacar que cuando hay un solo elemento y este va en segundo lugar, nos indica el prefijo mono. Trihidruro de monoaluminio no se indicaría. Se omite ese mono dejando trihidruro de aluminio. Veamos, a modo de ejemplo, la formulación de lo que la nomenclatura tradicional llamaría el hidruro cúprico. Ten presente que el cobre puede operar en estado de oxidación 2, la más alta, ico, cúprico, o 1, la más baja, cuproso. Dado que en este caso nos hablan de hidruro cúprico, el cobre opera en estado de oxidación +2. Dado que el hidrógeno está enfrentado a un metal y por tanto opera con carga -1, necesitamos 2 hidrógenos, 2 iones hidruro, para compensar la carga +2 del cobre. Eliminando como siempre los estados de oxidación, nos queda la fórmula química CuH2. Veamos el hidruro cuproso. De nuevo, como hemos dicho, el cobre al operar con estado de oxidación +2, +1, cúprico, cuproso, en este caso, al decirnos hidruro cuproso, el estado de oxidación es +1. De manera que, siendo el cobre +1 y el hidruro -1, ya se compensan directamente cuando aportamos uno de cada, de manera que la fórmula química sería CuH. Ten presente la importante excepción que representa el hidrógeno -1, cuando realmente en la mayor parte de los casos de los hidrógenos combinados, el hidrógeno combinado con otro elemento, este opera con estado de oxidación +1. Solo, únicamente cuando está enfrentado a un metal, siendo este positivo, obliga al hidrógeno a operar con estado de oxidación negativo -1. Veamos a continuación el comportamiento de los hidruros no metálicos, las combinaciones de hidrógeno con un no metal. Nos encontramos con que ahora el hidrógeno opera con estado de oxidación +1, como ocurre en la mayor parte de los casos, como ya hemos indicado.
Y aquí nos encontramos una serie de compuestos que tienen nombres especiales. En concreto, los de los grupos 14, 15 y oxígeno. Nos encontramos en el grupo 14 CH4, el hidrógeno combinado con el carbono. Este compuesto tiene un nombre especial, es el metano. NH3, grupo 15, el nitrógeno combinado con el hidrógeno, NH3, representa el amoníaco. PH3, grupo 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, estaríamos ante la fosfina. H2O, combinación del hidrógeno con el oxígeno. Esto es el agua, evidentemente. Los grupos 16 y 17, exceptuando el oxígeno en el caso del grupo 16, se nombran como haluros de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Estos los estudiaremos en un vídeo posterior. Veamos a continuación los hidróxidos. Los hidróxidos son combinaciones de un metal con un ion que está formado por dos átomos, oxígeno e hidrógeno, y tiene una carga negativa. Este es el primero de los compuestos ternarios que estudiaremos. Ternarios porque presentan tres elementos, el metal, el oxígeno y el hidrógeno. Pero lo analizamos en este bloque porque este grupo OH tiene un comportamiento como si fuese un solo elemento unívoco. Por tanto, hablamos de dos entidades, el grupo OH con carga -1 y el metal que opera con carga positiva. Como ejemplo, estudiaremos esta sustancia, Fe con tres grupos OH. Observa que no se escribe O3H3 para indicar precisamente el carácter de ese grupo OH, lo escribimos entre paréntesis y escribimos 3 unidades de este grupo OH. Pues bien, la carga del grupo OH es -1. Dado que hay 3 grupos OH, la carga neta total aportada deberá ser -3. El hierro, por tanto, deberá neutralizar esta carga total -3. Por tanto, deberá ser hierro más 3. Dado que el hierro en la nomenclatura tradicional opera con dos estados de oxidación, la más alta 3, férrico, la más baja 2, ferroso, estamos ante el hierro que opera en estado de oxidación 3. La nomenclatura tradicional llamará a este compuesto hidróxido férrico. Stock llamará a esta sustancia hidróxido de hierro 3, mientras que la IUPAC nos hablará del trihidróxido de hierro. A modo de ejemplo, analicemos a continuación el hidróxido plúmbico. Plúmbico, plomo. Recuerda que el plomo opera en estado de oxidación 4, la más alta, plúmbico, y 2, la más baja, plumboso. Aunque inicialmente te pueda sonar un poco extraño, los términos que cabría esperar, plómico y plomoso, se sustituyen por plúmbico y plumboso. A medida que vayamos escuchando estos términos, nos irán resultando cada vez más familiares y menos extraños. Pues bien, el plomo, cuando la terminación es ico, es un plomo 4. Dado que el OH es -1, vamos a necesitar 4 iones OH para que aporten la carga -4 necesaria para compensar las 4 cargas positivas que aporta cada uno de los plomos. Una vez eliminados los estados de oxidación, nos encontramos la fórmula química PbOH4. Recuerda que escribimos el OH como una sola unidad y por tanto escrita entre paréntesis para poner esas 4 unidades de grupos OH. Evitaremos escribir PbO4H4. La fórmula química por tanto es Pb y el OH dentro del paréntesis 4 veces. Veamos a continuación el hidróxido mercurioso. La nomenclatura tradicional llama a esta sustancia hidróxido mercurioso. Tengamos en cuenta que mercurio, Hg, el término procede del latín hydrargyrium, de ahí que sea un símbolo Hg, puede operar con estado de oxidación 2, la terminación sería ico, mercúrico, y 1, la más baja, que operaría con terminación oso, mercurioso. Por tanto, en nuestro caso, si hablamos de mercurioso, el estado de oxidación debe ser +1.
Dado que el mercurio aporta +1 y el OH -1, una vez eliminados los estados de oxidación, nos quedamos con la fórmula química HgOH. En este caso, al haber solamente un grupo H, podemos omitir el paréntesis y escribir simplemente el HgOH sin utilizar el paréntesis. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.